Porque el cuerpo no es no es un solo miembro, sino muchos. Si el oído dijere, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó a Él. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a las partes que carecía de ella. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Y así un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Utiliza, Señor, a este siervo inútil, siervo que si no fuera por tu gracia no sería nada. Como dice Pablo, yo soy lo que soy por tu gracia, por lo que tú has hecho en mí. Señor, utiliza, como dijo el pastor aquel, Spurgeon, un mendigo enseñándole a otros mendigos dónde está el pan. Un muerto predicándole a otros muertos. Señor, ayúdanos, por favor. Dame sabiduría y entendimiento. Dame ciencia y conocimiento para poder explicar correctamente, para poder enseñar. No imponer, sino poder, Señor amado, disertar tu palabra. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, hermano. Juan 17. No nos movamos de Juan 17, por favor. Vamos a estar en Juan 17, 21, 22 y 23. Dice, hablando de una paradoja, dice el pastor Mauricio, dice, la Iglesia Católica Romana Papista sostiene que la Reforma Protestante, escuche bien, trajo división y el principio de sola escritura pudieron traer junto con la Reforma una división muy fuertemente en el mundo espiritual. Con la claridad que tiene la palabra de Dios para estudiar y para leerla, para que cualquier persona pueda entenderla. De hecho, un niño puede entender claramente el Evangelio. Un niño. Cuando se presenta la palabra de Dios, el Evangelio, aún un niño con 2 años o 3 años para arriba ya puede entender el Evangelio. Ya puede comprenderlo el Evangelio. Por eso es que hoy por la tarde vamos a estar con los niños, con algunos niños, con los que vengan. Para que ellos puedan entender lo que es el Evangelio y la palabra y el poder del Evangelio. Pero la Iglesia Católica dice que esos hechos, hablando del año 1516, el 31 de octubre, hablando de la Reforma, trajo división al hombre y a la iglesia. Trajo desunión. La realidad es que la Iglesia Católica miran a los protestantes, hermanos,
como algo que causó división, totalmente dividido. Y mire, ellos argumentan y dicen, hay una división, hay una denominación por aquí, hay una denominación por acá, hay una iglesia que predica de una forma, hay otra iglesia que predica de otra forma por un lado y por el otro. Realmente a estos comentarios se le puede decir que es verdad. Se le puede decir que la reforma y la sola escritura trajeron división entonces entre el pueblo evangélico. ¿Le podemos dar la razón a la iglesia católica romana papista de que realmente la iglesia evangélica protestante está dividida? De ninguna manera, hermano. De ninguna manera. Eso no es así. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Por dos puntos principales. La identidad de la iglesia y la naturaleza de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es la iglesia? Tenemos que partir desde ahí. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es una organización. La iglesia no es una ONG. La iglesia incluso no es este templo, no es estas paredes. La iglesia es cada persona que ha recibido a nuestro Señor y Salvador como su soberano, como su Señor. Eso es iglesia. Cada niño, cada joven, cada persona mayor que ha recibido a Cristo como su suficiente Salvador personal, como su soberano, como su dueño. Eso es iglesia. La iglesia son cada uno de los hombres y de las mujeres que se han encontrado con Cristo y con la cruz, con la obra de la redención, con el evangelio, y se han unido a un grupo místico y universal. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia, no hay dos, no hay tres. Hay una sola iglesia. Entonces queremos decir que la reforma y la sola escritura, ¿qué fue lo que hizo eso? ¿Qué fue lo que trajo la reforma? ¿Qué fue lo que trajo la palabra de Dios? ¿Saben qué fue lo que hizo? Mantener la unidad de la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo, que fue comprada a precio de sangre. La iglesia romana, la iglesia papista, hacía y mantenía a la gente, ¿cómo? En ignorancia, en una completa ignorancia. Lo tenía en una completa oscuridad, la oscuridad más grande espiritual que la gente en ese tiempo, en toda Europa y en el mundo entero, estaba sumergido. Dice, el pastor dice, que imagínense que yo estoy aquí al frente predicando cada domingo en ruso, y tiene razón, es verdad. Que cada domingo, por ejemplo, yo me venga a predicar aquí en ruso o en inglés. O que pase Rodin y nos predique en abajú y empiece con su dialecto. ¿Quién va a entender? En ruso, ¿quién va a entender? En chino, ¿quién va a entender? Ninguno. Vamos a salir como entramos. ¿Sí o no, Miguel? Así como entramos, así salimos. Nadie va a entender. Si ni alguna vez, ni hablando español en claridad, salimos de aquí entendiéndolo bien claro. Imagínense si hablamos en otro idioma. Lo mantenían en oscuridad porque no presentaban a Cristo y su evangelio con claridad. Sino que le daban, ¿qué le daban? ¿Qué le predicaban? El latín. El latín. Todos los domingos estaba el latín siendo hablado y predicado en cada congregación, en cada lugar donde se paraba un sacerdote. Solamente latín. Y lo vuelvo a repetir de nuevo, es como si predicáramos aquí en cualquier otro idioma que no sea el español. Como si predicáramos en cualquier otro idioma. No vamos a aprender nada, no vamos a saber nada. Por lo tanto, ¿qué hizo la palabra de Dios? ¿Qué hizo la sola escritura que se presentó en ese tiempo? Leen ustedes lo que tenemos ahí. Nosotros tenemos las cinco solas de la reforma. Bueno, nos faltan dos. Abraham no sé cuándo pensará terminarlo.
Lo comenzó, pero no lo ha terminado. Pero abajo dice solo escritura. ¿Qué fue lo que trajo la sola escritura entonces para nosotros? La reforma devolvió la Biblia al pueblo. La reforma devolvió la palabra de Dios al pueblo y al mundo entero. Cada persona podía escuchar en su propio idioma. El alemán escuchaba en alemán, el inglés en inglés. Y así las tribus que tenían otros dialectos escuchaban en su dialecto la palabra de Dios, la sola escritura. La reforma trajo unidad. Porque la reforma, la sola escritura, empezó a predicar a Cristo y a este crucificado. El evangelio. Y no solamente eso, sino que la sola escritura le dijo: ustedes hoy son sacerdotes de Dios Altísimo. Si ustedes han creído en Él, ahora ustedes son linaje de Dios escogido, nación santa, pueblo escogido por Él. Primera de Pedro 2:9. Eso es lo que trajo la sola escritura. Pero no solamente es que nosotros somos real sacerdocio, sino que hoy nosotros podemos tener unidad con Él a través de la escritura. Si nosotros la estudiamos, si nosotros leemos las escrituras, conocerlo a Él una vez y para siempre. Eso es lo que trajo la predicación de la palabra correctamente. La unidad con el Padre, la unidad con el Espíritu, la unidad con el Hijo, pero sobre todo también la unidad entre la iglesia. La unidad eclesial, la unidad como cuerpo. Ya no más división con Él. Es más, dijo Cristo, después de esto ustedes tendrán una unión mística entre ustedes, cada uno. La verdadera iglesia no se unió, no se desunió, perdón. La verdadera iglesia continuó unida y sigue unida hasta el día de hoy. Mire, hermano, si usted es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, usted va a Rusia, usted va a buscar una iglesia evangélica en Rusia. Usted va a buscar dónde congregarse, dónde escuchar la palabra de Dios. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Y lo que es nacido de la carne, carne es. La carne busca carne y el Espíritu busca el Espíritu. La Biblia trae y traerá siempre unión. Siempre. La reforma trajo unión, no trajo desunión, porque la iglesia es una. La iglesia es una. Ahora la pregunta correcta es: pastor, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? De una forma, esas denominaciones en lo esencial están unidas con nosotros. Una iglesia pentecostal que cree que la autoridad de las Escrituras, que cree en un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, que cree en el infierno y predica las doctrinas cardinales, fundamentales, no negociables. No tengo duda de decirle que ese hermano pentecostal es mi hermano en Cristo Jesús. No hay ninguna duda de que él es cristiano, nacido de nuevo. Ahora, hay iglesias que en el momento que se han desviado de la sola escritura, de la palabra de Dios, diciendo que el infierno no existe, que no hay cielo, que hay una exterminación, que no existe el futuro, no existe el más allá, en ese mismo momento, hermano, dejamos de ser hermanos con ellos. No lo catalogamos como iglesia. No son iglesia porque se han desviado de las sagradas escrituras. Diciendo que, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Dicen que no hay rendición de cuentas, que vamos a morir y vamos a desaparecer y ya está. No hay más. Y así, por decirle un montón de sectas que no son iglesia. Nosotros no catalogamos a ese pequeño grupo o a esa cantidad grande de personas cuando ellos no creen lo que nosotros creemos. Entre todas las denominaciones nosotros podemos discrepar en ciertos puntitos, en ciertos puntos. Como por ejemplo el pastorado, por ejemplo, de una mujer. Nosotros como congregación aquí presente no aceptamos el pastorado de una mujer. Otras denominaciones lo aceptan. Otras denominaciones lo aceptan.
Pero eso no es una doctrina fundamental, no es una doctrina cardinal. Pero en ese momento en que esa iglesia catalogue el infierno no existe, en ese momento dejamos de ser hermanos. Cuando cualquier congregación te hable de que el Espíritu Santo es una corriente, una fuerza activa, en ese momento lo catalogamos como no cristiano. Cuando dicen que Jesucristo es una creación, es un Dios, pero con D minúscula, en ese momento nosotros catalogamos a ese grupo como no cristianos, como no iglesia. Son doctrinas cardinales que no se pueden negociar. Que no se pueden negociar. En otras congregaciones la gente cree en el diezmo. En esta iglesia no creemos en el diezmo. No se predica sobre la prosperidad. Pero no son doctrinas cardinales. Podemos diferir. Hay otras denominaciones de sana doctrinas que creen en el diezmo, que predican sobre el diezmo. Nosotros creemos en ofrendas voluntarias para seguir manteniendo la iglesia. Voluntariamente, generosamente. Pero eso no discrepa para nada. No es una doctrina cardinal, no es algo que eso es negociable, por así decirlo. Tú sabes, tú predicas el diezmo, muy bien, predica el diezmo, ordenadamente, bíblicamente, tú te apoyas en la palabra. Nosotros no, como congregación. Eso no quiere decir, hermano, que usted no tiene que ser generoso con la iglesia. Amén. No quiere que va a salir de aquí. No, el pastor dijo, ¡ay, ya me libré de los diezmos! No, hermano. No. Porque un cristiano que ama al Señor es generoso y es bondadoso con la obra. Siempre bajo la sola escritura. La iglesia crea una unidad a través de la palabra de Dios. De aquel que estaba separado con Dios, la predicación del evangelio trajo unidad a su pueblo. Trajo unidad a su pueblo. Y ese es el tema que hoy vamos a enseñar. La unidad de la iglesia. La unidad que trae entre hombre y Dios. Entre hombre y espíritu, entre hombre y Cristo, y Hijo. Dios desea la unidad de la iglesia. Dios desea la unidad de la iglesia. Dios quiere que haya entre su propio pueblo una unión indivisible, espiritual, centrada en Cristo y su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos unidos cada día más y más. Ahora, veamos el contexto de lo que Cristo está diciendo en el 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 21 del capítulo 17. Jesús está orando y Jesús continúa orando. Este sigue siendo la oración sacerdotal. La oración de intercesión por su pueblo, por nosotros, después de más de 2000 años atrás. Cristo está diciendo cosas a las cuales este tiempo o esta mañana estaremos presentando con atención. Cristo está hablando en el capítulo 17 muchas cosas que hoy estaremos viendo. La unidad de la iglesia de Cristo. Versículos 20 y 21. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, hablándole a los discípulos. ¿Quiénes son los que iban a creer por la palabra de los discípulos? Nosotros, usted y yo, que se ha venido dando siglo tras siglo, década tras década. Ha sido usted y vendrán, ¿cuántos miles más vendrán? No lo sabemos, ¿cuántos más vendrán? Después de usted, ¿cuántos más vendrán? Cientos, miles, pocos, no lo sabemos. La unidad de la iglesia, Cristo desea la unidad de su pueblo, de aquellos que son sus discípulos, que sean uno, como Cristo y el Padre, como el Hijo y el Padre, son uno. Pero, pastor, ¿hasta qué punto son uno? ¿Será que Cristo quiere que seamos uno solamente los domingos? ¿Será que Cristo quiere, dice el pastor Mauricio, en la cena del Señor, que es la cual vamos a estar presentando y participando hoy? ¿Solamente en la cena del Señor?
Solo cuando cantamos y adoramos al Señor, Cristo quiere que seamos uno en el pueblo, a una sola voz, a un solo pensamiento. Bueno, la realidad es que eso también es verdad. Cristo quiere que seamos uno en la iglesia los domingos, uno en la Santa Cena, en la Cena del Señor, uno en las alabanzas, uno cuando adoramos, cuando estamos aquí sentados. Él quiere que nosotros seamos uno. Pero no solamente eso, porque Él no está limitado a ciertas porciones del día. Dios no está limitado solamente a los domingos cuando nosotros nos reunimos. Dios no está limitado solamente a una semana, a un mes, a un año determinado. No, no. ¿Alguien me puede traer agua, por favor? Casi me he ahogado. Él no está limitado a ciertas porciones del día y de las horas. Si yo quiero que Él esté fuertemente gobernando mi vida. Cristo quiere que haya siempre continua unidad de corazón, de espíritu, de pensamiento, de afectos mutuos. Cristo quiere que haya unidad continua de corazón, de espíritu, de pensamiento y de afectos mutuos. Escuche lo que dice Juan 13:35. Ahí 2 páginas más atrás. Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Qué dice? Si os tenéis amor los unos por los otros. En su versión de usted, que os améis los unos a los otros. Juan 13:35. Pastor, ¿solo los domingos? ¿Solo la adoración? ¿La Santa Cena? No, Dios dice todo el tiempo. Dios dice todo el tiempo que seamos uno, que nos amemos todo el tiempo. ¿Será que yo tengo que amarte solamente los domingos cuando te veo aquí? Solamente aquí en este lugar yo tengo que apreciarte y abrazarte. Y cuando te veo por el pueblo, te vi, no sé quién eres, me cambio de cera. Me voy por el otro lado. Como me dice mi esposa, cuando vamos en el coche por el pueblo, siempre encontramos hermanos o amigos. Y yo paro el coche, no me importa si hago un atasco. Yo paro, hermano, ¿cómo está? Otros me huyen. No todos son de querer saludar. ¿Cuál es el nivel de esa unidad o la expectativa de esa unión con Cristo? Mire lo que dice el versículo 21, la parte A. (17:21) la parte A. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos sean uno. ¿Cuál es el nivel de esa unidad o la expectativa de esa unidad? Hermano, qué tremenda oración hace Cristo. Qué tremenda oración hace Cristo, hermano. No sé si tú has meditado en Juan capítulo 17. No sé cuántas veces lo has leído, no sé cuántas veces lo has mirado. Pero dice que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que sean uno. ¡Qué oración más tremenda! Hermano, por favor. Esto es tremendo. Uno como mi Padre y yo somos uno. Cristo quiere que seamos así, uno. ¿Qué tan unido está el Padre y el Hijo? ¿Qué tan unido está el Padre y el Hijo? Porque Él está diciendo que sean unos como tú y yo, Padre. Como tú y yo estamos juntos. Ahora la pregunta es: ¿qué tan unido está el Hijo con el Padre? ¿Qué tan unido? Vamos a ver 3 puntos. Punto número 1. Los dos tienen el mismo pensamiento. El Padre y el Hijo y el Padre tienen el mismo pensamiento. Están tan unidos que tienen el mismo pensamiento. ¿Por qué, pastor? Porque ellos son Dios. El Hijo es Dios y el Padre es Dios. Nunca han estado en desacuerdo. Jamás han estado en desacuerdo. Siempre han tenido el mismo pensamiento. Nunca el Padre dijo:
hijo mío, ¿qué te parece? Y Jesucristo le dijo, no, papá, ¿cómo crees? Yo no voy a ir a morir por ese. ¿Cómo? ¿Cómo pues? No. Él en obediencia al Padre decidió morir en la cruz. Ese pensamiento tenía el Padre y ese mismo pensamiento tenía el Hijo. ¿Por qué? Porque ellos siguen siendo Dios. Ellos son Dios. Nunca han estado en desacuerdo y nunca lo estarán jamás en desacuerdo. Punto número 2. Los dos tienen el mismo carácter. El Hijo y el Padre. Mire lo que dice Juan 14:8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esa fue la pregunta de Felipe, ¿no? Y la respuesta de Jesús fue, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía ¿no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, es Él el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. ¿Son lo mismo? El Padre y el Hijo y el Padre tienen el mismo carácter. Tener a Cristo es tener al Padre. Aún en la eternidad, lo que nos llevará a una relación con el Padre es la relación que tengamos con el Hijo. Aún en la eternidad. Mire lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es la imagen, ahí la palabra original es el icono del Dios invisible, es la representación del Dios mismo. La imagen del Dios mismo. El carácter de Cristo es el carácter de Dios. No cambia para nada. Cristo me ama o Cristo te ama entrañablemente. El Padre te ama entrañablemente. Cristo es compasivo contigo. El Padre también es compasivo. Aún el Padre sigue siendo compasivo en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Y en el Antiguo Testamento, que es muy criticado. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un par de semanas atrás acerca de lo que es el Antiguo Testamento? Cómo los teólogos o las personas lo catalogan al Antiguo Testamento como un Dios sanguinario, asesino, porque hay muchas muertes, lógicamente, por el castigo de sus pecados. Pero mire lo que dice Jonás, capítulo 4, versículo 8. Jonás, capítulo 4. Se ha perdido Jonás de mi Biblia. Jonás 4:2 dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Aún en el Antiguo Testamento Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios perdona. Aún en el Antiguo Testamento, donde muchos atacan el Antiguo Testamento presentando a un Dios sanguinario. Dios, el Padre y el Hijo tienen el mismo carácter. Punto número 3. Cristo y su Padre tienen la misma voluntad. No han cambiado nada. Juan 6:38. Cristo y el Padre tienen la misma voluntad. No cambian nada, para nada. Es la misma voluntad.
Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. El 5:19. Por eso Jesús respondiendo les dijo, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. Yo nunca hago algo que esté fuera de mi Padre, está diciendo Cristo. Siempre estuvieron de acuerdo y siempre estarán de acuerdo. Siempre. Entre el Padre y el Hijo jamás va a haber desunión. Ahora miremos en el contexto del versículo 21, la parte B. Hemos mirado la parte A, ahora vamos a mirar la parte B de Juan 17:21. Dice así, que también ellos, ahora hemos presentado la unidad del Padre y del Hijo. Ahora la parte B dice, que también ellos sean uno en nosotros. ¿De qué ellos está hablando? ¿De quién está hablando? De nosotros. Así como el Hijo con el Padre están juntos, unidos en pensamientos, unidos en carácter, o unidos en la misma voluntad. Ahora que ellos también sean de pensamiento en unidad, de carácter y de la misma voluntad. Hablando de la iglesia, también que ellos sean unos en nosotros. Ahora mire lo que le voy a decir, hermano. ¿Usted cree, escúcheme por favor, atiéndame, que el Padre aceptará a unas personas que no quieren saber nada de la iglesia? ¿Usted cree que Cristo y el Padre aceptarán a unas personas que no quieren saber nada de la iglesia y sobre todo no desean estar juntos? En todas las cosas que se hacen en común, ¿no quieren estar con la iglesia? ¿Usted cree que Cristo y el Padre aceptarán a unas personas que no quieren saber nada del cuerpo de Cristo? Hermano, ponte a pensar, porque Cristo dice que también ellos sean unos en nosotros. Cuando hay actividad dentro de la iglesia y salimos para un lado, salimos para el otro, y tú no quieres ir, tú crees que Cristo y el Padre te aceptan dentro de la iglesia y la congregación como uno de los redimidos, cuando Él dice que seamos uno en pensamiento, en carácter, en conducta y en voluntad. Wow. Esto es profundo, hermano. Es muy profundo. La oración de Cristo. ¿Cómo está unido el Padre con el Hijo? Pero que también ellos sean uno, como nosotros somos uno, Padre. Cuando no hay ganas de ir donde la iglesia se mueve muchas veces en actividades. Claro que no. Cristo no considera, el Padre no considera a gente que huye a estar en comunión con los otros hermanos. Escuche bien, por favor. Aquellos que no quieren estar en comunión con los otros hermanos cuando se levanta a algún tipo de evento y no quieren asistir, Cristo y el Padre no consideran. Son casos los raros, hermanos, donde realmente hacemos cosas y, hermano, ven a hacer, no tengo tiempo, no tengo esto, no quiero. Cuando se hace todo el tiempo que no quiere, tenga cuidado. Cuando a usted no le gusta estar con los hermanos de la iglesia. Cuando usted no se siente bien con los hermanos de la iglesia. Cuando usted se siente bien con los amigos del mundo, antes que con la iglesia, tenga cuidado. Considere su situación espiritual. Considere, hermano. Cuando Vanessa prepare un sancocho y usted no quiera ir. Cuando se organice algo por ahí y usted no quiera estar ahí, tenga cuidado. Considere su vida. Si eso no está en usted, usted está yendo en contra de lo que Cristo dice, que también ellos sean uno.
Padre, oh Padre, como nosotros somos uno. Por ejemplo, hoy tenemos el campamento. Si no está el deseo en ti, durante 10 años que te congregas aquí, nunca ir a un campamento, considera tu vida cristiana, seriamente. Considera tu vida cristiana. 1 año que no vayas vale, 2 años que no vayas, 3 años vale, pero no puede ser todos los años que no tengas dinero, que no puedas ir, que no tengas tiempo. No. A todas las actividades que se realicen dentro de la congregación, tenemos que aprender a ser uno en pensamiento, en carácter y en voluntad. ¿Acaso la cabeza le dirá al pie, no te necesito? ¿No somos miembros los unos de los otros, del mismo cuerpo? Cristo y el Padre indudablemente no aceptan a esos que dicen ser cristianos sin congregarse, sin unirse en pensamiento, en carácter y en voluntad. No hay llanero solitario. Yo soy cristiano en mi casa. Yo en mi casa oro. Yo en mi casa canto. Sí, en tu casa. Y de tu casa al infierno. Mientras que se pueda hacer, se tiene que hacer. Se tiene que unir. Porque en la iglesia, en la congregación, en los eventos que hace la iglesia, es donde se va a probar tu carácter, el amor, la paciencia, la bondad. Capítulo 13 de 1 Corintios. El amor es sufrido. Es aquí donde tienes que sufrir con tus hermanos. Es benigno, es bondadoso. El amor no deja de ser. Ahí es donde tienes que poner Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es el amor. El amor por tus hermanos. Ahí afuera, cuando salgamos de aquí, es donde se tiene que realizar. Hermano, la Escritura es clara. Es clarísima. Si alguien en algún momento le dice, todas las religiones llevan a Dios, ¿es verdad eso? No. No, hermano. Todos los caminos llevan a Roma, dicen. Eso es una total mentira. Mentira más grande que el hueco de la capa de ozono. Eso no es cierto, eso es falso. Esta es la oración que Cristo hizo por su pueblo, por la unidad de la iglesia. Que seamos uno. Oro por ellos. Te pido la bendición para ellos y para que sean unos. Esa tiene que ser la meta de estar unidos también ellos con nosotros. Cristo anhela la unión de la iglesia. Cristo anhela la unión de la iglesia. Cristo quiere que la iglesia esté unida. Ahora se ve muy bien la iglesia aquí. Pero, ¿cómo se refleja tu unidad? ¿Dónde estás durante los otros 6 días de la semana? De algunos no tengo ni idea dónde están, hermano. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿A dónde vas? No lee ni los WhatsApp de los grupos de la iglesia. No te interesa. Y Cristo dice que sean unos, como tú, oh Padre, somos uno. No hay deseo. En muchos de ustedes no hay el deseo de estar junto con los hermanos. ¿Sabes qué? Más deseas estar con tu abuelo, con tu madre, con tu padre, con tu amigo, con tu vecino, con cualquier otra persona que sea del mundo, menos con la iglesia. Cuando te demandan algo para la iglesia, para trabajar en unidad, no tengo tiempo, no puedo, llego cansado. Todo es un pretexto. Pero ¿sabes qué? Al final darás cuenta al Señor. Darás cuenta al Señor. No te quepa la menor duda que en su momento y en su tiempo daremos cuenta al Señor. Aún daremos cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca, por cada palabra ociosa. Daremos cuenta al Señor. Amén. Voy a terminar ahí porque el tiempo se me ha ido.
El próximo domingo vamos a hablar el precioso fruto de la unidad de la iglesia. Hay un fruto maravilloso cuando la iglesia se une. Cuando la iglesia se une es maravilloso. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a poder trabajar y pon el querer como el hacer en nosotros, en cada uno de nosotros, para poder anhelar estar junto con mis hermanos. ¿Con quién puedo estar mejor, Señor, que con mis hermanos, con mi iglesia, con mis amigos? ¿Con quién más puedo estar más seguro, Señor? Con aquellos que oran por mí, me cuidan, me guardan en oración, con sus consejos, sus exhortaciones, sus palabras. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a anhelar ser unos, a tener un mismo pensamiento, un mismo carácter, el carácter de Cristo. El mismo pensamiento, el pensamiento de Cristo. Como Pablo le decía a los corintios, ¿no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Tener la misma voluntad de amar al prójimo. La misma voluntad en la iglesia, Señor. Ayúdanos, por favor. Pon en nosotros el querer como el hacer. Luchamos contra nuestros propios pensamientos. Hay una lucha interior. Ayúdanos, por favor, a unirnos cada día más. Esta iglesia que se una cada día más y más. En pensamiento, en carácter, en voluntad. Bajo solo la Escritura. Bajo solo tu palabra, Señor.